Discípulo destacado de Joaquín García Monge, fue amigo cercano de Raúl Haya de la Torre, Lombardo Toledano y José Vasconcelos, entre otros. Intelectual antiimperialista, itinerante y sobre todo escritor. Acompáñenos hoy en Punto y Coma en la presentación de los 6 tomos compilados en la colección dedicada a la prolífica obra de Vicente Sáenz Rojas. Para hablarnos de estos volúmenes, invitamos hoy a sus editores, el profesor Mario Oliva y el periodista Gilberto López. Bueno, yo soy periodista, brasileño de origen, llegué a Costa Rica en 1976 y además del periodismo pues he ido desarrollando otras actividades, más recientemente en el área de las ciencias políticas, que fue lo que dio origen a ese interés en Vicente Sáenz y a la publicación de estas obras que son las que nos reúnen hoy aquí para conversar sobre este personaje tan extraordinario y tan olvidado de la historia de Costa Rica. Hace muchos años, por los años 80, Alfonso Chase publicó en la editorial de la Universidad de Costa Rica unos ensayos escogidos de Vicente Sáenz, obra que conocí y que cuando la leí me provocó una enorme sorpresa por las cosas que planteaba Vicente Sáenz, que me parecían de una gran actualidad y de una enorme originalidad, profundidad, etc. Fue un libro que me provocó un profundo impacto. Y eso quedó ahí, digamos, también en el olvido para mí durante muchos años, pero no digo en el olvido, porque la realidad es que nunca lo olvidé, pero en el cajón ahí guardado, en la gaveta. Cuando me di cuenta que en el año 2013 se cumplirían los 50 años de la muerte de Vicente Sáenz, me pareció que era justo y conveniente hacer algo, algún homenaje. Y entonces se planteó el proyecto al Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la UCR, un proyecto para rescatar su obra. En el camino de transformar esa idea en una realidad, empezamos a buscar a las personas que en Costa Rica habían tratado, escrito o se interesado por la obra de Vicente Sáenz. Y hay algunas, aunque el autor es profundamente desconocido. Y, bien, en ese proceso me encontré con Mario Oliva, vicerrector de la Universidad Nacional. Mario es una de las personas que ha escrito sobre Vicente Sáenz. Se incorporaron las 4 universidades públicas, la editorial de las 4 universidades públicas, se amplió el número de obras, en fin, se transformó en lo que finalmente fue esta publicación de los 6 tomos de la obra de Vicente Sáenz. Además de Mario se incorporaron otras personas, historiadores y abogados, en fin, somos 5 autores que escribimos el libro introductorio, cada uno con un artículo sobre algún aspecto de la vida de Vicente Sáenz. Y después está el libro de Mario y están los 4 tomos de reediciones de la obra de Vicente Sáenz, que son los 6 que se publicaron por ahora. Porque España nos dio su idioma, su religión, su enseñanza escolástica, su sangre para el mestizaje, la caridad de sus misioneros, avanzada el humanismo frente al conquistador, a Don Quijote y a los clásicos, a Vives y a Vitoria, cuando era y cuando tenía. Pero con su sistema de gobierno, con los Austrias monacales y los Borbones absolutistas, España no nos trajo, no podía traernos el Renacimiento sino la Edad Media, nuestra Edad Media colonial, característica de la propia metrópoli, no sin excepciones tan asombrosas como el liberalismo, más o menos jacobino, de Carlos III, majestad católica en los casi 6 lustros que van desde 1759 a 1788. Lo que nos reúne hoy día es me parece un gran acierto de las universidades públicas por publicar la obra de Vicente Sáenz. Vicente Sáenz es un escritor, es un periodista, es un conferencista, profesor, tiene múltiples facetas donde desarrolla su actividad como pensador, pero también como activista político. Yo creo que fue un gran
un gran hombre que logró vincular su pensamiento con la acción. Y eso lo hace meritorio de una trayectoria como pocos intelectuales en Costa Rica. Nació en 1896, muere en el 63, pero su vida tiene también dos patrias. Luego de estar en la cárcel, se instala en México, se liga a la enseñanza de la educación media y la educación superior. En la UNAM tuvo también clases y una enorme actividad editorial. En primer lugar, Vicente Sáenz fue un periodista que tuvo la virtud y la visión de colocar o ir juntando, coleccionando sus artículos y transformándolos en libros. Sin embargo, su obra está desperdigada por varios países del continente, en Estados Unidos, en Europa y también en México. No vamos a tener la obra completa de Vicente Sáenz hasta tanto no tengamos esa recuperación que se hace, como dicen, a mano, que hay que ir al archivo, que hay que ir a los periódicos e ir recogiendo estos materiales. Sobre todo porque ahora tenemos muy poca información visual, a pesar de ser un intelectual de tanto nivel que tuvo una repercusión tan enorme que su obra no solamente fue editada en español, sino que también fue editada al inglés, al ruso, al francés y otros idiomas. Entonces estamos hablando de, por eso digo que es uno de los escritores que más se editó en el extranjero, un escritor costarricense que más se editó, por lo menos de los 50 años. La ciencia en su historia, de Luis Camacho, y dirigido a estudiantes que inician su formación universitaria. Ofrece una visión general del desarrollo histórico de las ciencias con especial énfasis en la astronomía. La obra de Vicente Sáenz es quizás la obra ensayística más sofisticada y extensa de nuestro imaginario social y político. Su pensamiento nos permite adentrarnos mediante una clara visión histórica y cultural en el devenir de los pueblos y las luchas de México, Centroamérica y del conjunto de lo que José Martí llamó Nuestra América. Muy joven, Vicente Sáenz se dedicó al periodismo, dirigió algunos periódicos de su época, pero también ya muy joven publicaba grandes cosas, Traidores y Déspotas de Centroamérica, que es uno de los libros que reeditamos en esta oportunidad. Recopila gran parte de los artículos de Vicente Sáenz contra la dictadura de los Tinocos. Y ya Vicente Sáenz se revelaba un escritor notable, un polemista como quizás no ha habido otro en Costa Rica. Creo que hoy las nuevas generaciones nunca ni siquiera han oído hablar de Vicente Sáenz y no se estudia su obra ni siquiera en la Escuela de Periodismo o en otras escuelas de la Universidad de Costa Rica ni en ninguna universidad. Y debería hacerse porque creo que si hay un polemista, un columnista destacado, notable en la historia de Costa Rica, del periodismo costarricense, es Vicente Sáenz. Y ya de ahí empezó Vicente Sáenz a destacarse en el mundo del periodismo y del pensamiento costarricense. Y yo pienso que ya en 1925, o sea, con sus 29 años, en un libro que la norteamericanización de Centroamérica, ya Vicente Sáenz estaba, ya su formación, su visión del mundo estaba madura. En ese libro, que se refiere mucho al conflicto nicaragüense, estaba toda la disputa sobre una eventual construcción de un canal por Nicaragua, invasiones norteamericanas y después la resistencia de Sandino, y a todo eso se refirió Vicente Sáenz con mucha sabiduría, en mi opinión, con mucha agudeza, con mucha visión de futuro. Vicente Sáenz era capaz de ver en los acontecimientos de su época aquellos que tenían una trascendencia, una permanencia, y a esos acontecimientos le dedicaba sus escritos. Y a partir de ahí, desde luego, no paró más en esa labor, y yo creo que se transformó finalmente en uno de los grandes intelectuales, no solo costarricenses, latinoamericanos, y llegó a tener un respeto y una vigencia a nivel mundial.
Ha dicho un viejo amigo mío que hay escritores de la verdad y escritores de la mentira, escritores de la sinceridad y escritores de la conveniencia, positivos los primeros, negativos o neutros los segundos, con su complejo inevitable de entreguismo. Entreguismo al lucro, al poder público, a las fuerzas dominantes, tomando como justificación o pretexto de su actitud la conseja de la cultura por la cultura y el arte por el arte. ¿Hasta dónde, con el respaldo de tan sutil conseja, han realizado su destino los intelectuales, los poetas, los artistas, la indefensa minoría selecta hispanoamericana? Los intelectuales de principios de siglo actuaban en red. La carta, la epístola, era una manera de relacionarse y manera de intercambiar opiniones, manera de intercambiar ideas políticas, sociales. Vicente Sáenz fue un pensador y un escritor de coyuntura. Él escribió lo que los historiadores llaman en caliente. Nunca escribió sobre el pasado por conocer el pasado simplemente, sino sobre su experiencia personal y cómo se relacionaba con ese mundo. Y en ese sentido me parece que esos archivos personales deben ser en extremo de una riqueza por las epístolas. Él tuvo relaciones con los grandes intelectuales de Europa y con todos los intelectuales latinoamericanos. Entonces sus redes eran muy fuertes, muy sólidas, y era un hombre que escribía a diario. Entonces, el momento en que encontremos esos archivos, creo que vamos a mejorar mucho la visión de este autor. Obviamente que tenemos que hacer todavía investigación sobre los libros, las ediciones, porque ese es otro tema. Hay libros de Vicente Sáenz que no solamente tienen una edición, sino que tienen 2, 3, 4, 5 ediciones. Y cada vez que hablamos de ediciones de un mismo libro, hay valores agregados, hay introducciones, hay aclaraciones, hay ampliación de los mismos libros. Entonces, sobre todo Rompiendo Cadenas, que fue un libro tan importante y un hito en la formación de lo que sería el pensamiento antiimperialista en América Latina, no solamente en Centroamérica, sino cómo fue leído, cuál fue el significado que se le dio en esos lectores históricos del primer momento en que salieron sus obras y luego las perspectivas de los lectores en el tiempo. Eso me parece que también es crucial. Sobre la revista Liberación me parece que es importante también de tomar en consideración, porque funda esta revista, inmediatamente se transforma en el periódico o en el sustento de publicación del Partido Socialista. Él funda el primer Partido Socialista en Costa Rica con un programa mínimo que tenía que ver con el ideario principalmente aprista por sus relaciones con Raúl Haya de la Torre, que es una de las tendencias más fuertes de Vicente Sáenz. Vicente Sáenz no fue solo un hombre de pensamiento, sino fue un hombre de acción y creó instituciones políticas, instituciones culturales, instituciones sociales de enorme importancia. El unionismo centroamericano fue una de sus grandes virtudes también por tener el ideario unionista como elemento principal. Hoy, en Punto y Coma, presentamos una animación extraída de la colección de textos infantiles Negrita Canela, Negrito Carbón, escritos en rima por la artista costarricense Dorothy Pinto. En el árbol vive Pedro Ruiseñor. Tiene allí su nido. Es un buen cantor. En el árbol vive Manuela la hormiga. Siempre trabajando, nunca se fatiga. En el árbol vive Petrita la ardilla. Ahora está jugando con una semilla. En el árbol vive Grillito Dragón. Se alimenta de hojas. Es muy glotón. En el árbol vive la araña Canela. Teje entre las ramas su nítida tela. Y vive la oruga que envuelta reposa. Dentro de muy poco será mariposa. El árbol da albergue, da vida y calor. Por eso debemos darle nuestro amor. Sinfonía lírica.
de Fresia Brenes de Hilarop, publicado en 1949, con prólogo de García Monge. Sinfonía lírica es un poemario de calidad, donde destacan el misticismo, la figura de una nueva mujer, la sexualidad y el americanismo. Vicente Sáenz fue uno de los principales ensayistas costarricenses de la primera mitad del siglo XX y sin duda el más publicado en el exterior antes de 1960. Una de sus obras más difundidas fue España Heroica, publicada en Nueva York por la editorial Iberoamericana en 1938. Vicente Sáenz fue el intelectual centroamericano que escribió más sobre el conflicto civil en España, tarea en la que perseveró todavía después de la victoria franquista y durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hay que revisar todo con cuidado, pero tenemos en todo caso 27 publicaciones con su nombre, fechas, editorial, etc. Yo creo que lo que hicimos fue elegir 4 textos que dan una idea de la variedad y la amplitud de la obra de Vicente Sáenz. Quizá la primera es su obra, yo no sé si es la más importante, pero quizás es la que con la que más se identifican los lectores de Vicente Sáenz, que es Rompiendo Cadenas, un libro de 1933. Este es un libro que está dividido en 3 partes, nuevamente muy dedicado también al tema de Nicaragua, pero también esa época en que el mundo está atravesando una profunda crisis económica. Otro libro muy importante y que a mí me gusta particularmente es España Heroica. España Heroica es resultado de un par de visitas que hizo Vicente Sáenz a la España en plena guerra civil y yo creo que es uno de los libros donde él muestra una cierta cualidad de reportero. Cuando él empieza a contar su llegada al Madrid en guerra, realmente es para mí un notable reportaje. Después hay 2 libros también muy interesantes. El Grito de los Dolores y otros ensayos es una incursión de Vicente Sáenz en el pensamiento político latinoamericano y en el análisis del liberalismo y también en la historia mexicana. Y finalmente, el tercero, Traidores y Déspotas en Centroamérica, es uno de sus primeros libros. Es una gran polémica sobre la dictadura de los Tinocos y a la que él se oponía. Pero los 6 tomos incluyen además un primer volumen que se llama Tras las huellas de Vicente Sáenz, y ahí se recogen artículos de 5 autores. Cada uno de los autores aborda un aspecto de la vida de Vicente Sáenz, yo diría que de manera muy libre y de manera con el enfoque que cada uno estimó pertinente. Son 5 artículos muy distintos y que pues no tiene sentido resumir. En realidad me parece que tiene más sentido estimular a los lectores a leerlo. De manera que yo creo que, bueno, ese esfuerzo por la publicación de las obras completas de Vicente Sáenz, publicación de casi 30 tomos, será una obra, un trabajo de por lo menos 6 años. Y yo creo que solo las universidades públicas están en condiciones de realizar un trabajo de esa envergadura, y que yo creo que sería no solo justo homenaje a Vicente Sáenz, sino un regalo a nosotros mismos, porque Vicente Sáenz no hablaba solo del pasado, Vicente Sáenz nos señalaba esas huellas del futuro, que son las que destaco en ese trabajo. Y si al pensar de día y de noche, cuando son estrechas las fronteras, se agrega la asfixia del clima parroquial, en que comadres y otras buenas gentes todo lo enredan y alborotan. Y si a semejante estropicio, cuando impera la dictadura, hay todavía que sumarle el peligro de la cárcel y la constante amenaza de la miseria o el destierro y unos cuantos cientos de azotes prudencialmente repartidos para que sea mayor el rendimiento, fácil será entonces comprender que muchos intelectuales de nuestra raza y lengua no hayan tenido pasta nazarenos para cumplir su destino. En 1939, cuando él regresa derrotado de los campos de concentración en Francia y derrotado de la Guerra Civil Española, llega a San José, es recibido por su esposa Dora Jiménez Guardia
y se encuentra con un hecho realmente que puede ser triste, que puede ser trágico para un hombre del perfil ético, del perfil moral de Vicente Sáenz, porque se encuentra que le está engañando. Y a los pocos días de permanecer en el país se dirige a la oficina de la nueva pareja de su esposa, que era Herbert Schnorr, un famoso y exitoso hombre de negocios. En ese momento dirigía alrededor del 40% de las exportaciones de café en Costa Rica. Tenía sus oficinas en el pleno centro de San José. Entra Vicente Sáenz sin avisar y le tira 3 tiros a quemarropa. Con la buena suerte de no matarlo, lo encarcelan inmediatamente, va a la cárcel, es acusado de homicidio frustrado y por circunstancias de coyuntura internacional, ya Vicente Sáenz era un escritor ampliamente reconocido en el mundo. Incluso hasta los Estados Unidos, por las correlaciones de fuerza a nivel internacional, ofreció darle ayuda con los mejores abogados para sacarlo de prisión. Hay innumerables cartas en relación con esto de los intelectuales de Europa, de América Latina y de otras partes del mundo para ayudar a que Sáenz saliera de la cárcel. El juicio es sumamente complicado, Vicente Sáenz se defiende y lo más interesante de este juicio es que aparece el hombre de carne y hueso que para mí es importante de rescatar, no al gran intelectual, sino al hombre que en una situación de tanta angustia y de desesperación, porque al final este libro es una historia de amor frustrado, envuelta en celofán político, diría yo. Y eso para mí fue también un descubrimiento, porque aparecen los elementos más sensibles y más conservadores del socialista que era Vicente Sáenz en ese momento. Cuando sale de la cárcel Vicente Sáenz y termina el juicio, el juez le da la potestad de sus hijos, sale con sus hijos a México y no regresa. Y eso también es un hecho importante, es un autoexilio, regresa 2 o 3 veces durante los años 48, 50, un par de veces, y eso es todo. Así que su vida política está marcada por este hecho, se dirige a México y desarrolla toda su actividad también editorial, política y también una nueva familia que forma en México. Yo creo que desde el inicio deberíamos repensar el pensamiento de Vicente Sáenz en esta línea de reflexión. Hay que considerar de que no es un pensamiento lineal, no es un pensamiento homogéneo. O sea, es un autor para recuperar en todas sus dimensiones, con sus conflictos, con sus tensiones. No es para venerarlo, no es para ponerlo en un lugar como un dios o como una persona que no tuvo tensiones. Y eso me parece importante desde el punto de vista de la reflexión que viene sobre Vicente Sáenz. Hay que tener en cuenta las tensiones. Refiriéndose a Vicente Sáenz, Pablo Neruda escribió: es el honor de Costa Rica, defensor incansable de Centroamérica. Reúne en sus libros, con su palabra de castigo y de justicia, el palpitante archivo de esta época de agonía. Por la actualidad y vigencia de su pensamiento, la editorial de la UNED ofrece al público costarricense por primera vez una colección inédita de 6 volúmenes de la obra de Vicente Sáenz. Encuéntrelos en las librerías de la UNED. Hoy nos encontramos en las instalaciones del Museo Nacional de Costa Rica.